Hay un salmo que de seguro pronunciaba a la nación de Israel en medio de todas las vicisitudes que han tenido en la vida, Salmo 61:2, que dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Muchas veces en nuestra vida vamos a sentirnos así, vamos a sentir la necesidad de que el Señor nos eleve de nivel, porque en el nivel que estamos rodeados de pruebas y sufrimiento. Pero dice aquí: llévame a la roca que es más alta que yo, ponme en lugar alto, donde no se puedan acercar a mí ni me puedan afectar las tribulaciones de la vida. Vamos al Señor en oración para que Él hable a través de este mensaje. Ahora estamos aquí, Señor, en comunión, reunidos en el nombre de Cristo, confiados que tu Espíritu Santo está entre nosotros y ahora quiere hablarnos. Tu palabra quiere hacernos libres. Tu verdad quiere ser proclamada, Señor, y necesitamos escucharla. Necesitamos palabra tuya, Señor. Y tú aderezas mesa delante de nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo para que con buen ánimo, no solamente, Señor, escuchemos, sino que te atendamos de cerca lo que tú tienes que decirnos. Oh Padre, háblanos, en Cristo lo pedimos. Amén. Hoy vamos a establecer una similitud entre el pueblo de Israel y la iglesia actual. Ambos somos el pueblo santo de Dios. Tenemos que estar muy pendientes de nuestra relación con Él. Ambos hemos sido llamados a ser pueblo santo. Tanto Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento han sido separados por Dios para su uso exclusivo. Este llamado debemos atenderlo primero con gran asombro, porque no lo merecemos. Así que con mucha humildad, pero también con gran responsabilidad. El pueblo de Israel no era cualquier nación. Dice la Biblia que el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios. Hoy la iglesia es ese pueblo de Dios, y está en el mismo lugar en el corazón de Dios. Quiere decir que ser parte de la iglesia, hermanos, es algo grande, es algo maravilloso, no es cualquier cosa. Si usted le preguntaran qué pudiera decir usted acerca de la iglesia, ¿qué diría? Bueno, yo diría, entre muchas cosas que se pueden pensar, la iglesia es la embajadora de Dios en la tierra. La iglesia también es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque se compone de vivos, no se compone de muertos. Además, todo lo que crece y todo lo que se multiplica es señal de vida. Por eso yo no estoy de acuerdo que ninguna persona categorice una asamblea como muerta por el hecho de que las alabanzas no sean un poco más alborotadoras que otras. Están hablando mal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien mantiene la iglesia como un organismo vivo, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Mientras la iglesia crece y se multiplica, es señal de vida. Pero mucho más acerca de la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo, está siendo edificada por el Espíritu Santo, es la novia del Cordero. Cristo la ama tanto que dio su vida por ella. Y algo muy peculiar de la iglesia sobre cualquier otra institución terrenal, es la única que tiene promesa de salvación. Este mundo está pronto por acabarse, y la iglesia es la única que tiene promesa de salvación. Así que vamos a establecer esa similitud entre ambos pueblos, Israel y la iglesia, ya que, como hemos leído, de un solo pueblo Dios ha formado uno, tanto de judíos convertidos como gentiles convertidos.
Y sí, hermanos, Israel y la iglesia, ambos han sido escogidos. El pueblo de Israel no fue escogido de entre todas las naciones ya habitadas en la tierra. No fue así. El pueblo de Israel fue formado de manera especial. ¿Sabe cuándo? Cuando Dios llamó a Abraham que saliera de Mesopotamia, la cual hoy es Irak, y le dijo, sal de ahí para llevarlo a la tierra prometida. Dios sacó a Abraham bajo la promesa que su descendencia iba a ser grande y que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Usted puede leer esto en Génesis 12, del 1 al 3, para referencia suya. En Abraham iban a ser benditas las familias de la tierra. Quiere decir que a través de esa promesa, Dios le dice a Abraham que iba a poseer para siempre un país, lo cual es Palestina. Que sus descendientes iban a ser una nación privilegiada y que iban a ser canal de una bendición universal. Este pueblo suscitó después de la triple tragedia. ¿Sabe a qué me refiero cuando digo triple tragedia? Me estoy refiriendo, número 1, a la caída en el Edén, luego al diluvio y luego a la Torre de Babel. Después de esa triple tragedia, Dios suscitó este pueblo, cuando no era nada. Quiere decir que la vocación de Israel, al ser el pueblo elegido, era aportar al mundo la revelación divina y el Salvador prometido. Vengan conmigo a Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Romanos 9, versículos 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, así como Israel fue escogido, elegido, formado de la nada, la iglesia está compuesta de todos los llamados y escogidos, y escuche bien, desde antes de la fundación de este mundo. No fue algo que se le ocurrió a Dios de buenas a primeras formar una iglesia. Está formada de los llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiero que atiendan a esta verdad bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 14. Al leer la palabra, atienda, porque no solamente el Señor se revela a nosotros de una manera audible, como lo hace a través de los mensajes, pero también en su forma de las Escrituras, y Él aquí ahora quiere hablarnos a nosotros una gran verdad. Está hablando de nosotros, la iglesia, del versículo 3 al 14. Ya lo tienen todos, porque me interesa que lean, que sigan con la vista, ¿ok? Lo que estamos leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, Dios está mostrando su propósito en sus planes eternos de escogernos con un propósito definido, que es ser santo. O sea, es ser separado y exclusivo de Dios. Usted no recibe esto como un gran privilegio. El ser exclusivo para Dios. Sigue diciendo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
No es para la alabanza propia, sino para la alabanza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Mire cuántas cosas tenemos por gracia en Cristo. Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiere decir que también nos dio esa capacidad de poder asimilar sus revelaciones y sus verdades, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso Dios en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En otras palabras? No nos atrevamos ni a preguntarle por qué. Porque así lo ha querido Él. Ese es el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, se nos garantizó la salvación, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está mostrando esta verdad bíblica, que somos un pueblo santo, un pueblo completamente escogido. Pero también, como Israel, compartimos la misión de revelarle a este mundo de tinieblas lo que Dios ha querido revelar a través de su palabra, o sea, a través del evangelio. Esa misión nos las dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. Fuimos un pueblo santo adquirido por Dios, pero para anunciar las verdades del evangelio. Así que ven la similitud, ambos pueblos escogidos, ambos pueblos también deben de ser monoteístas. Esta era la base de la revelación bíblica que tenía Israel, el monoteísmo. Quiere decir que en medio del politeísmo que habían en las naciones, o que practicaban las naciones, lo cual es idolatría, ellos debían de permanecer fieles y devotos al único Dios verdadero, monoteísta, adorando, sirviendo a un solo Dios verdadero, porque lo demás es idolatría. Y esto ellos lo sabían en Deuteronomio 6, 4, 5, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso era lo que Israel tenía en medio de su corazón y en su conocimiento, y lo distinguía del resto de las naciones, el ser una nación monoteísta. La iglesia de seguro vive en un mundo rodeado de ídolos por donde quiera, religiones extrañas, religiones satánicas, diabólicas, un montón de cosas extrañas que practica la gente, y la iglesia vive en medio de este mundo, ¿ok? Por eso que ninguna iglesia puede llamarse iglesia de Cristo si está practicando cualquier forma de idolatría. Claramente dice la Biblia: si tú no quieres que las plagas de Dios caigan sobre ti, sal de estas religiones. Sal de donde estás y ven a Cristo, porque Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Como el pueblo de Israel, la iglesia está para adorar a un solo Dios y para amarle por sobre todas las cosas. ¿Ok? Así que tenemos el mismo mandamiento: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En segundo lugar, Israel y la iglesia, al ser escogidos, son también probados. Israel fue un pueblo que experimentó altas y bajas espirituales. Cuando rechazaron la teocracia, ¿recuerdan de eso? Dios era su rey y los gobernaba a través de jueces.
Pero ellos dijeron, no, así no. Nosotros queremos ser como el resto de las naciones. Pedimos un rey. Y esa fue su primera demostración de rebelión a rechazar la teocracia y la voluntad de Dios. También la desobediencia al Señor, la idolatría. ¿Recuerdan cuando Moisés sube al monte y cuando baja lo que se encuentra abajo ya fue a Aarón, que habían hecho un becerro, ya entregados a la idolatría? Hermano, todo esto, el rechazar la voluntad, la teocracia de Dios, el desobedecerle y el caer en idolatría, trajeron el juicio sobre esta nación. Como resultado, perdieron la independencia nacional y sufrieron la deportación. Bueno, así le sucede a todo el que abandona el vivir bajo el amparo y la sombra del Omnipotente. La promesa es para la iglesia de prevalecer en Cristo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero usted como individuo y parte de la iglesia, usted tiene que vivir bajo el amparo y la sombra, dice, del Omnipotente. Hay que entregarse al señorío de Cristo. Hay que prevalecer en su voluntad. De lo contrario, usted corre el peligro de atraer los juicios de Dios sobre su persona. Usted tiene que permanecer haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que seguirle como su Señor. El cristiano no puede vivir como el mundo. El cristiano no puede tratar de imitar las modas del mundo, ni lo que hace el mundo. Si hiciéramos un breve resumen de la larga historia israelita, nos daríamos cuenta, hermano, cuánta similitud realmente existe entre ambos pueblos. Vamos a tratar de resumirlo en 3 puntos, lo más breve posible. Hallar esta similitud porque hay gran enseñanza para nosotros. Primeramente, ¿se recuerdan cuando Israel por hambre fue introducido en Egipto? ¿Qué le sucedió a Israel? Temporalmente pudieron suplir una necesidad, pero quedaron cautivos, esclavos de aquel lugar. ¿Qué me está diciendo a mí esto ahora como iglesia? La falta del alimento de la palabra de Dios hace que muchas personas se encuentren a veces pasando situaciones similares, circunstancias que la aprisionan, debilidades, pierde fuerzas, está raquítica y todo porque le falta el alimento espiritual. La primera similitud que hallamos aquí entre la iglesia y el pueblo de Israel en cuanto a este aspecto es: no debemos menospreciar el alimento y la palabra de Dios. Yo espero que todos aquí estén prestando atención. Porque Egipto es tipología del mundo, el cual nos introducimos nosotros mismos. Cuando nuestras almas carecen de nutrición espiritual, inmediatamente nos introducimos en Egipto. Inmediatamente no podemos orar. Perdemos esa comunicación. Ya no sentimos deseo por la palabra de Dios. Imagínense, rodeados de tanta influencia, sin el alimento espiritual, ¿cómo no nos van a suceder esas cosas? Por algo dice Dios: no seas amigo del mundo. Por algo dice Dios: no le deis lugar al diablo. Por algo, porque hay mucho peligro, mucho peligro. El mundo muy atractivo. Pero ¿sabe qué? El mundo no es bueno. Y muy pronto les va a mostrar su lado feo. Muy pronto. Usted se va al mundo y al principio parece muy atractivo. Pero pronto le va a mostrar su lado feo. Cuando las familias de José fueron introducidas a Egipto, le dieron lo mejor de Egipto. Los dejaron que pastorearan rebaño, algo que los egipcios no hacían. Era abominación para ellos. Les dejaron las mejores tierras. Le dieron un tremendo lugar al pueblo de Israel en medio de Egipto. Y empezaron a crecer. Y pronto Egipto le dijo: aquí estoy. Los volvió esclavos. Y los volvió esclavos de manera tal que tuvieron ellos que clamar. Dios estaba al tanto de todo eso, pero hasta que no clamaron, Dios les envió a Moisés y los liberó.
tuvieron que clamar. Hermano, ¿por qué tenemos nosotros que meternos en situaciones por abandonar a Dios y abandonar su palabra, en situaciones donde tengamos que clamar al Señor para que nos libere? ¿Por qué razón somos masoquistas en ese aspecto? ¿Ok? Dios envió a Cristo para librarnos del mundo. Dios envió a Cristo para librarnos del pecado, del infierno, de las garras del mismo diablo. Él lo envió para romper toda cadena que nos podía atar. No hay razón para que el Hijo de Dios viva esclavizado. Dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Mencioné citas de Juan 8:36 y Gálatas 1:4. Así que, en primer lugar, vemos cómo Israel por hambre es introducido a Egipto. Así le pasa muchas veces a la iglesia. Después, como Israel tuvo que clamar, muchas veces la iglesia tiene que clamar para que el Señor lo libere y lo saque de situaciones feas en que se ha metido. Y vamos a ver cómo Israel y la iglesia entonces pasan por desiertos. ¿Cuál fue la razón por la cual Israel tuvo que pasar por un desierto? La duda y la incredulidad. Ellos se atemorizaron por los gigantes de este mundo. Y al atemorizarse por los gigantes de este mundo, ahí le dejaron de agradar a Dios. Dios les había dicho, entren, reconozcan la tierra, conquístenla. Pero ellos dijeron, no, Señor, tú te equivocaste. Tú te equivocaste porque es que los hombres de ese lugar nos llevan el doble de la estatura. Y nosotros no podemos con ellos. Así que no vamos a entrar. Josué y Caleb fueron los que dijeron, sí, vamos a entrar. Y el resto dijeron que no. O sea que la duda y la incredulidad muchas veces es un acto de rebelión al Señor. Es un acto de rebelión. Y tenemos que cuidarnos de eso, hermano, porque le dejamos de agradar. Ellos fueron sometidos a duras pruebas. Una vez en el desierto. Experimentaron un gran vaivén en sus vidas. Cayeron en murmuraciones. Confrontaron grandes luchas. Les cayeron plagas, enfermedades, un sinnúmero de derrotas. O sea, una vida completamente en fracaso. Le prometían a Dios, luego por el otro lado le incumplían. Y esto se volvió un ciclo vicioso que duró 40 años en su relación con Dios. Este cuadro puede bien simbolizar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Cuán fácilmente nos atemorizamos ante los gigantes de esta vida. Inmediatamente caemos en duda y en desconfianza. Y somos llevados a desiertos. O sea, que yo puedo, como cristiano y como hijo de Dios, todos los días de mi vida. Y la única razón es porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros, vivir en un hermoso jardín, en contraste con un desierto. Vivir en un hermoso jardín que Dios prepara a diario. O sea, pudiendo disfrutar de la sombra de los árboles, el verdor de las plantas, la frescura del ambiente, la fragancia de las flores. En vez de disfrutar todo eso, lo cual es un ejemplo de nuestra comunión con Dios a diario, la falta de fe nos lleva a vivir en cardos y espinos, sin pan, sin agua y bajo el calor abrasador del sol. Eso ahí es donde nos lleva la falta de fe. No somos constantes en nuestro proceder. ¿Cuántas veces prometemos? ¿Cuántas veces incumplimos? No somos de convicciones firmes. Son tan frecuentes las altas y las bajas que en realidad yo no tengo ningún derecho para mirar atrás y decirle, mira que el pueblo de Israel era un pueblo ingrato. No tengo derecho alguno para hacer eso. Pero por último, tanto Israel como la iglesia son también redimidos.
Después del tiempo de prueba, Israel fue introducido a la tierra prometida. Y una vez allí pudo disfrutar de las riquezas de aquella tierra. Ezequiel tuvo una emocionante visión de la reunión y de la resurrección nacional de Israel, el cual se encontraba dispersado entre todas las naciones. Usted puede leer acerca de eso en Ezequiel 37, del 1 al 14. A través de promesas, profecías, Dios dijo que de manera formal devolvería a su pueblo al país de sus padres. Eso lo dice Ezequiel 34, del 13 al 14, Isaías 14, del 1 al 2. Hermanos, bajo nuestra mirada, bajo nuestra misma mirada, ya Israel ha empezado a florecer. Ya ha empezado a florecer la aridez de ese desierto. Ya los judíos han empezado a retornar a Palestina. Y eso es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, para que nosotros temamos a Dios, para que nosotros temamos a Dios. Y se está preparando la conversión final de Israel a su Mesías. Eso lo dice Pablo en Romanos 11, del 11 al 15. Pablo no sabía que no estaba completamente perdida la esperanza. ¿Por qué? Porque había una promesa por el medio dada a Abraham. Y un día se iba a cumplir. Y él nos habla acerca de eso en el capítulo 11 de Romanos, que usted lo puede leer en su casa. Y de seguro que van a ser motivos grandes, de gran gozo, cuando esta nación que ha sufrido tanto a través de los siglos sea completamente restaurada. Así nosotros, la Iglesia de Cristo, aunque nos encontremos pasando por diversas pruebas, tenemos también, hermanos, grandes promesas del Señor. ¿Quiere que se las recuerde? Para que vuelva a animarse su fe, vuelva a levantarse su esperanza. Dice que tenemos promesa de que los muertos en Cristo resucitarán. Que vamos a ser transformados en cuerpos glorificados. Vamos a ser arrebatados de esta tierra. Que como iglesia participaremos de las bodas del Cordero. Que vamos a disfrutar de las delicias de la Nueva Jerusalén. Y sobre toda bendición, tendremos comunión eterna con Dios. Pero mucho más, vamos a ver a Cristo cara a cara. Le vamos a ver. Vamos a reinar con Él en un tipo de gobierno teocrático, lo cual es completamente diferente a todo lo que se haya experimentado en gobiernos en este mundo. Gobierno teocrático. Ya no habrá más desierto. Lo que habrá será un jardín para que gocemos en él eternamente. Dice la Biblia que comeremos del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que no sufriremos daño de la segunda muerte. Que vamos a comer del maná escondido. Que vamos a recibir una piedra blanca, un nuevo nombre. Vamos a tener autoridad sobre las naciones. Que seremos vestidos de vestiduras blancas. Que no se borrará nuestro nombre del libro de la vida. Que nos va a hacer columnas en el templo, nunca saldremos de allí. Que nos sentaremos con Cristo en el trono y que cantaremos por fin un canto gozoso de redención. No podemos detenernos a analizar todas estas bendiciones una por una, pero todas me están diciendo que va a ser glorioso esa redención que vamos a experimentar. Así que en conclusión, hoy hemos establecido a través de este mensaje una similitud entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Ambos pueblos son escogidos, y escogidos antes que se fundara este mundo. Mira que este mundo es complicado, es diverso, es glorioso, es magnífico. No sé qué palabra usar para describir toda esta belleza y toda esta complejidad que forma nuestro universo. Pues antes de que todo esto se llevara a cabo, ya la iglesia estaba en la mente de Dios. Y cuando digo la iglesia, es usted y yo, y todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador.
Y todo aquel que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y todo aquel que ha aceptado ser su discípulo, seguirle como su Dios, como su Señor. Y Dios le pone un sello y dice, tú eres mío, tú eres mi propiedad, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y eres mío, para uso exclusivo mío. Pero Dios quiere que vivas en jardín. No permitas que tu duda y tu incredulidad te lleve a un desierto, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ambos pueblos somos probados. Usted se preguntará, ¿para qué Dios prueba a los hombres? ¿Para qué Dios los prueba? Porque hay una necesidad espiritual en nosotros. Nosotros tenemos que crecer en fortaleza espiritual, en fe, en carácter, en virtudes, en todo lo que perdimos por el pecado. Tenemos que crecer. Y como Dios no se conforma con que usted le diga, te amo, sino Él va a probar a ver si verdaderamente lo que tú dices con tu boca es lo que siente tu corazón. Por eso es que somos llevados a pruebas. Dios se está mostrando como un Dios grande, pero ahí estamos nosotros. ¿Qué hacemos con esa grandeza? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Es Dios omnipotente para nosotros? ¿Es Dios omnisciente? ¿Es Dios omnipresente? No solamente así lo entiendo, sino que así yo me comporto y así yo mantengo mi relación con Él, sabiendo lo que Él es. Él es todo esto para nosotros. Pero ambos hemos sido escogidos, ambos hemos sido probados, ambos seremos redimidos de la esclavitud. Y yo no puedo esperar por ese día. No solamente para ya dejar de luchar con las vicisitudes de este mundo, pero lo que más necesidad yo siento es ya acabar con el pecado. Poner un fin al pecado. Para mí, ese es lo que más espero, lo más glorioso para mí, es ya ponerle un fin al pecado y dejar de luchar. ¿Qué podemos aplicar de este mensaje? Primeramente, la historia del pueblo de Israel, claramente dice la Biblia que está revelada para ejemplo de todos. No repitamos los errores cometidos por Israel. No le juzguemos, derecho no tenemos. Pero no repitamos los errores, porque Dios toleró con paciencia la desobediencia de este pueblo. Terminó, hermanos, teniendo que castigarles. ¿Amaba Dios a Israel? Como la niña de sus ojos. Sin embargo, fue un pueblo que tuvo que sufrir una gran deportación y todo lo que conlleve todo ese mal. Es triste. Así que no repitamos los errores del pueblo de Israel. Tengamos esto presente. Porque la iglesia a la que pertenecemos es gloriosa. Le vamos a dar un momentico, un chance para que el teléfono lo apague. Hermanos, la iglesia a la que nosotros le pertenecemos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa la iglesia? Porque así es su Señor. Si Cristo es glorioso, gloriosa es su iglesia, porque así es su Señor. La iglesia tiene grandes promesas. ¿Por qué? Porque la ama su Señor. Y ser parte de la misma es un gran privilegio que ninguno de nosotros merecemos. Entonces, apreciemos ser parte de la iglesia. Amemos lo que Cristo ama. Cristo ama la iglesia. Amémosla nosotros. ¿Y cómo la vamos a amar? Siendo colaboradores de su misión. Y su misión es revelar a Cristo a través del Evangelio. Así que seamos colaboradores de esta misión. En este mismo momento, hoy fuimos nosotros convocados a una eclesía. Y estamos en este lugar a esta hora, a las 1:25, tratando los asuntos del reino de los cielos. Y esto es glorioso. Es glorioso. Entonces, no menosprecie
congregarse con la iglesia. Yo siempre digo, esta es mi opinión, yo no sé cómo una persona puede empatar una semana con otra sin venir a la iglesia. No puedo concebir eso. Porque es que mi necesidad de Dios es tan grande. Mi necesidad de Dios es tan urgente que yo necesito venir a la comunión con Dios. Yo lo necesito. Y yo quiero que crezcan en ese sentir, hermanos. Si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, yo ya lo acepté. Y con boca le profesé y le dije, yo te seguiré. Así dije yo te sigo. ¿Ok? Y yo soy parte entonces de esta iglesia. Yo quiero que crezcamos en este aprecio. Aprecia, valorizar y amar lo que Cristo valoriza y ama, que es el pueblo de Dios. No es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. No es como decir, pues me voy al teatro, o me voy al cine, o bueno, hoy vamos a ver allí, vamos al museo. No, esa no es la iglesia. No. La iglesia tiene un lugar muy importante en el corazón de Dios. Ya vimos que antes de que el sistema solar fuera, ya la iglesia existía en la mente de Dios. Usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. Y es algo muy glorioso. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a como iglesia comportarnos como tal. Y yo quiero que se lleven en sus mentes, en sus casas, porque hemos establecido esta similitud entre ambos pueblos. Tenemos a la nación de Israel en datos escritos. ¿Para qué? Para testimonio, para evidencia, para que sigamos los ejemplos del pueblo de Israel. Dios hizo cosas grandes con ellos. Y cuando la relación del pueblo de Israel estaba bien con Dios, ellos tuvieron grandes logros. Pero vemos lo contrario. Y en lo contrario no vemos ausencia de Dios, sino lo que vemos es un pueblo rebelde, desobediente, queriendo hacer su propia voluntad, metiéndose en el mundo, queriendo imitar el mundo, queriendo ser semejante al mundo. Y cada vez que el pueblo se comportaba de esa manera, aquí en la Biblia se puede ver la destrucción. Destrucción que los llevó inclusive a perder su identidad nacional. Es un gran ejemplo para nosotros. Somos iglesia, escogidos de Dios, pero hay que permanecer bajo la sombra del Omnipotente, bajo Cristo. Si usted dice, no Señor, yo no quiero jueces, yo quiero rey, como el mundo, y se va para el mundo a buscar el rey del mundo, ¿qué usted espera? ¿Sabe lo único que usted puede esperar? Paciencia, misericordia de Dios, que lo agarra por los pelos, lo saca del mundo así, lo agarra por los pelos, muchas veces tiene que arrastrarlo, lo arrastra y lo vuelve y lo sienta aquí, pero con el jalón de pelo. Vamos a evitar eso, vamos a vivir en jardín, no vamos a vivir en desiertos. Esto es todos los días. Cuando yo me levanto, yo tengo la promesa de Dios que está conmigo de vivir un jardín ese día. No se preocupe por el otro, ese día. Según como yo opere en mi fe, en mi dependencia, en mis decisiones hacia la santidad, yo voy a disfrutar de ese jardín. Si no, pues tengo un desierto ese día para nosotros. Así que el Señor les bendiga, vamos a orar. Primeramente te queremos dar gracias, Señor, por las promesas que tú tienes para tu iglesia. Tú tienes promesas de salvación, de vida eterna y de un paraíso donde ya, Señor, no tengamos que confrontar ni estar rodeados de un mundo pecaminoso, ni confrontar, Señor, las veces que nos metemos en desiertos, y vamos a gozar de eterna comunión contigo.
Lo que queremos sacar de este mensaje, Señor, es tu ayuda y tu poder para cada día vivir en una santa comunión contigo, para que tú nos ayudes a apreciar lo que somos, lo que tenemos, al ser parte de tu iglesia, Dios. Que tú nos ayudes a ser colaboradores de tu pueblo, Dios. Tenemos una gran misión. Necesitamos tu ayuda para cumplirla. Ten de nosotros misericordia, Señor, y que este mensaje haya revolucionado nuestro interior para darnos cuenta, Señor, que por amor tú siempre nos llamas, nos redarguyes, nos corriges, nos llamas la atención y nos pones, Señor, en el lugar donde tenemos que estar, en una buena comunión contigo a través de Cristo. En Jesús lo pedimos. Amén.